Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, a nuestro 7º programa, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, les traigo una temática terrorífica e impresionante de 5 mujeres asesinas españolas. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Aurora Rodríguez Carballeira, Pilar Prades Expósito, Francisca Ballesteros y Margarita Sánchez Gutiérrez. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Aurora Rodríguez Carballeira. Fue la madre de Hildegard Rodríguez Carballeira, pero tan solo la concibió para hacer un experimento científico, ya que quería que su hija representara a la mujer del futuro. Aurora Rodríguez nació el 23 de abril de 1879, en Ferrol, La Coruña. Ella no tuvo una educación importante, pero sí leyó muchos libros que tenía su padre en la biblioteca, sobre todo de ideas liberales y avanzadas. En parte por eso quiso que su hija la superase y fuera parte importante de la sociedad y el feminismo. Tenía 16 años cuando su hermana Josefa tuvo un hijo de soltera, el 14 de diciembre de 1896, al que llamó Pepito Arriola y lo dejó a su cuidado. Ella lo educó hasta que su hermana se lo llevó a Madrid, porque era un niño prodigio y tuvo mucho éxito como músico, pianista, compositor y violinista, y fue conocido como el Mozart español. Tenía ideas reformadoras y se preocupaba mucho por los derechos de la mujer, de modo que le llevó a idear el proyecto de educar una mujer en condiciones inmejorables y que llegase a ser un ejemplo como modelo de mujer del futuro. Buscó a un padre fisiológico que no fuera a reclamar al bebé, que según dicen se llamaba Alberto Pallás y era un cura leridano. Cuando se quedó embarazada se fue a Madrid para ofrecerle a su hija la vida que tenía pensada para ella. Nació el 9 de diciembre de 1914. Realmente consiguió su propósito, ya que se convirtió en una personalidad internacional. Estudió Derecho, fue escritora y periodista, y una niña precoz, pues aprendió a escribir a los 3 años y a los 8 hablaba 6 idiomas. Pero intentó separarse de su madre y emanciparse, y ella no lo toleró. Cegada por su locura y el miedo a perder a su hija, la llevó a matarla disparándole mientras dormía, el 9 de junio de 1933, con 19 años. Nunca se arrepintió del asesinato, y en el juicio reconoció que no había matado a su hija en un estado de perturbación mental y que volvería a hacerlo. Fue condenada a 26 años de cárcel, muchos de los cuales los cumplió en el psiquiátrico de Cienpozuelos, y allí murió de cáncer el 28 de diciembre de 1955, siendo enterrada en una fosa común. Pilar Prades Expósito. Pilar Prades nació en una humilde familia de Begís, en Castellón, por el año 1959. Con solo 12 años se fue a Valencia a servir, abandonando su pueblo en busca de un futuro mejor en la ciudad. Era analfabeta y con carácter tímido y retraído, de poco más de 1,5 metros de estatura, mirada extraña y no muy agraciada. Su ilusión era casarse y, pese a no tener ni novio, ella iba preparando su ajuar para cuando llegara el día. Todos los jueves y domingos por la tarde iba a la sala El Farol, pero casi no la sacaban a bailar. Después de trabajar en varias casas, entró a trabajar para el matrimonio de Enrique Vilanova y Adela Pascual en el año 1954, con 26 años. Trabajaba en la casa
y también a veces en la charcutería que tenían en la calle Sagunto. Pero Adela cayó enferma de gripe, según creían, el 19 de marzo. Asimilaba mal los alimentos, vomitaba, tenía debilidad y una pérdida de peso alarmante. Así que Pilar se dedicaba de lleno a todo, la tienda, las tareas de la casa y además cuidar de la señora. Le servía todos los días infusiones de boldo y otras tisanas. El médico no le dio encontrado la causa de las dolencias de Adela y falleció en mayo de 1955. Cuando el viudo regresó del entierro, se encontró a Pilar sonriente y con uno de los delantales almidonados de su mujer, atendiendo la charcutería. Así que la echó, cerró el negocio y se fue de Valencia. Más tarde entró a trabajar en casa de la familia Alpere Greus, pero al poco tiempo a la señora de la casa le empezaron a salir unas extrañas manchas en los brazos y aunque el médico le diagnosticó alergia, Pilar se fue, porque un síntoma del envenenamiento por arsénico es precisamente la coloración negruzca de la piel. Así que no quiso problemas y buscó otra casa donde servir. Poco después, gracias a Aurelia Sanz Hernández, que la conocía de la sala de baile, entró a trabajar en la casa de un médico militar, Manuel Berenguer Terraza y María del Carmen Cid Dumas, su esposa, ya que Aurelia era la cocinera. En una ocasión, en la sala de baile donde iban las dos, un chico sacó a bailar a la cocinera y a ella le gustaba ese chico, aunque no le demostró su enfado. Pero al poco tiempo, Aurelia se puso enferma y el doctor angustiado la ingresó. Y poco después, su mujer se enfermó también con los mismos síntomas: vómitos, hinchazón, dolores y diarreas. Alarmado consultó a un especialista amigo suyo que realizó una prueba que confirmó presencia de veneno, arsénico. Inmediatamente sospecharon de Pilar y se puso en contacto con la anterior casa donde trabajó, con Enrique Vilanova. Y el charcutero le explicó que su esposa había muerto en extrañas circunstancias y el motivo por el que despidió a Pilar. Y el doctor Berenguer enseguida denunció los hechos en la comisaría y además exhumaron el cadáver de Adela, que a causa de que en sus restos había alguna presencia química, ya estaba en proceso de momificación. Y los análisis confirmaron la causa, arsénico. Al fin, después de 36 horas sin comer ni dormir, solo tomando aspirinas, Pilar confesó, ya no aguantó más. Además, se le encontró un frasco de matahormigas entre su ajuar, con base de arsénico y melaza. Confesó que sí había envenenado a la charcutera con el arsénico para sustituirla y ocupar su lugar en la tienda y en la casa. También lo intentó con Adela Pascual, porque las dos estaban enamoradas del mismo hombre. Y también a la esposa del militar. Pilar fue condenada a muerte por garrote vil con 31 años y fue la última mujer ejecutada en España el 19 de mayo de 1959. Antonio López Sierra fue el verdugo de la ejecución, que, aunque al principio se negó por ser una mujer y en espera de un indulto del jefe del Estado, ya que había esperanza, pues hacía una década que no se ejecutaba a ninguna mujer, la ejecución prevista se llevó a cabo 2 horas después de lo predicho. La valenciana era una psicópata que no demostró ningún remordimiento en ningún momento. Ella quería atraer cariño, algo que nunca había tenido, y mostraba egocentrismo, celos y envidia. Francisca Ballesteros. Francisca Ballesteros Maravilla nació en Valencia en el año 1969, en un hogar conflictivo junto con 4 hermanos. Cristóbal Ballesteros, su padre, falleció por un infarto de miocardio, y el mismo año Francisca, que cumplió la mayoría de edad, se fue de casa. Se casó en Melilla con Antonio González Barribino y tuvo 3 hijos, Florinda, Sandra y Antonio. Muy seguidos, pues los tuvo en un espacio de 5 años.
Su primera hija, Florinda, falleció con solo 6 meses de edad por un coma diabético, el 4 de junio de 1990. Sus hermanos fallecieron también precozmente y su madre lo hizo en el 2001 por un infarto de miocardio, al igual que su padre. Antonio, su marido, ingresó en el hospital de Melilla en la UBI con fuertes dolores estomacales, náuseas y vómitos de sangre. Y 3 meses después, el 12 de enero de 2004, falleció por un fallo multiorgánico por intoxicación, ya que parece ser, habían fumigado la casa. Al fallecer su marido, los vecinos interesados fueron a visitarla y vieron que sus otros 2 hijos también estaban enfermos y en un estado lamentable, con vómitos y fiebre. Y ella se negaba y ponía excusas para no llevarlos al hospital o que fueran atendidos por un médico. Así que fueron a hablar con un hermano del padre, Ricardo, su tío paterno, y este puso una denuncia en la Guardia Civil y empezaron a investigarla. Paqui, que así la llamaban, era descrita por los que la conocían como una mujer muy introvertida y desconfiada, amante y sumisa de su marido. Casi 5 meses después, su hija Sandra, de 15 años, ingresó en el hospital con una insuficiencia respiratoria grave, infestación por hongos en tracto digestivo y shock con cianosis en extremidades. Falleció media hora después del ingreso, el 4 de junio a las 13:30 horas. Y al día siguiente, Antonio, de 12 años, su otro hijo, también ingresó con los mismos síntomas, pero menos grave. Se le hicieron analíticas y se le encontraron benzodiazepinas y restos de inductores del sueño. Al ver la semejanza de los síntomas entre sus 2 hijos, se le hizo la autopsia a Sandra y además exhumaron el cadáver de su marido. Y se encontraron restos de una sustancia que compone el medicamento Colme, que se utiliza para la dependencia del alcohol. Así pues, Francisca fue detenida el 6 de junio de 2004 y confesó haber envenenado a sus hijos dándoles sedantes y otros medicamentos para que estuvieran tranquilos y no lloraran. También confesó el asesinato de su hija por depresión posparto y el de su marido porque contó que la maltrataba. En las habitaciones de los niños se encontraron botellas de agua con carbimida, que se utiliza contra el alcoholismo, para que a los alcohólicos crónicos les provoque aversión hacia el alcohol. Los peritos la examinaron y el 21 de septiembre de 2005 declararon que estaba en plenas facultades mentales. Más tarde se supo que Francisca conoció a varios hombres por internet y hasta se prometió con uno, por lo que su marido y sus hijos eran una traba para poder empezar una nueva vida. Así que les contaba que era viuda y que su familia había fallecido en un accidente de tráfico. Por eso, ella lo que quiso fue dañarles el corazón para que no sufrieran y quitarlos de su vida. El 26 de septiembre de 2005 se le condenó a 84 años por los asesinatos de sus hijas Sandra y Florinda, por el asesinato de su marido y la tentativa contra su hijo Antonio, y la inhabilitación para su patria potestad. Además, la obligación de pagarle 380.000 euros por las muertes de sus hermanas y su padre y 11.390 euros por daños hacia su persona, ya que tardó 8 meses en recuperarse. Francisca nunca se arrepintió ni tuvo atisbo de culpabilidad por ninguno de los asesinatos y la acabaron apodando la envenenadora de Melilla, por el envenenamiento de sus hijas y de su esposo. Margarita Sánchez Gutiérrez. Margarita Sánchez fue apodada como la Viuda Negra de Barcelona y la Viuda Negra de Hospitalet, por el método que utilizaba para matar a sus víctimas. La araña lo hace mediante un veneno y ella también, pero poniéndolo en la bebida y la comida. Nació en Málaga el 26 de diciembre de 1953
Se trasladó a Barcelona y conoció a un conductor de metro, Luis Navarro. Se casaron y se fueron a vivir a Hospitalet y tuvieron 2 hijos, Sonia y Javi. Vivían en un barrio modesto de gente trabajadora en la calle Riera Blanca. No tenía antecedentes penales, pero era una mujer conflictiva, ya que tenía peleas callejeras, era dada al insulto, era ruin, miserable y tenía deudas en los comercios de la zona. A Margarita la llamaban la bizca o la tuerta por un problema en un ojo. Al poco tiempo se cambiaron de piso y se fueron a la calle Caballero, a casa de los padres de Luis, porque su padre estaba enfermo. Las cosas empezaron a ir bastante mal, pues Luis era alcohólico y tomaba calmantes para poder dormir. Al año, en 1992, el padre falleció, pero ellos siguieron viviendo con la madre, Carmen Nuez. Ellas no se llevaban bien y discutían todos los días. El hogar era un verdadero infierno. Al final Margarita empezó a trabajar cuidando a personas mayores, porque en casa se necesitaba el dinero. Su primera víctima fue Rosa, una señora de 70 años, vecina de Margarita, que vivía en la calle Condes de Bell-lloc. Ingresó en el hospital el 3 de agosto de 1992 y a los pocos días murió. La policía comprobó que habían sacado de su cuenta bancaria 1 millón de pesetas y habían desaparecido cosas de su casa. 2 meses más tarde falleció su esposo, Luis Navarro Nuez. El 26 de octubre en la clínica Provenza certificaron que de muerte natural, pero un mes antes había estado ingresado por intoxicación, lo cual no tuvieron en cuenta al tratarse de un alcohólico que tomaba medicamentos para dormir. Poco después se enfermó su suegra. Tuvo 5 intoxicaciones y curiosamente cuando estaba alejada de su nuera, sanaba, por lo que cuando la ingresaron en el hospital clínico, ella acusó a su nuera que la estaba envenenando, pero le hicieron análisis y los resultados salieron negativos. Al poco tiempo se fue a vivir a casa de su hermana y de José Aracil, su cuñado, en mayo de 1993. Y 3 meses después, él murió con 50 años y su cuenta corriente no tenía dinero. Su siguiente víctima fue un hombre de 60 años, José Antonio Cerqueira, que falleció y le desapareció $500,000 de pesetas de su cuenta. Poco después entabló amistad con Piedad Hinojo, una señora de 67 años, en septiembre de 1993, y Margarita llamó a su hija para decirle que hacía varios días que no sabía nada de su madre. Al llegar a casa, su hija la encontró inconsciente, pero se pudo salvar, y mientras estuvo en el hospital, le robó dinero y joyas. Finalmente, en 1996, fue detenida, al igual que su hija Sonia, como cómplice. La policía averiguó que el medicamento que se tomaba el marido, mezclado con otros fármacos, podía ser un potente veneno. Margarita Sánchez asesinó a 4 personas y otras tantas fueron intoxicadas, pero sobrevivieron, personas que ella conocía bien. Fue condenada por 3 delitos de lesiones y otros de robo con violencia a 34 años de cárcel. Pero la exculparon por los asesinatos porque su intención no era matarlos, sino sedarlos para robarles. Y el tribunal así lo creyó, pues era analfabeta, así que era imposible que leyera el prospecto y mucho menos entendiera que podía hacer una combinación de fármacos letal. Perdió la custodia de su hijo, que fue dado en adopción, y a su hija Sonia Navarro la condenaron por cómplice a 4 años. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audio Misterios.